Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23. Las personas que están aliviadas y que pueden ponerse de pie, vamos a hacerlo para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. Salmos 23, hoy nos corresponde estudiar este salmo, versos del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Este salmo es uno de los salmos más conocidos y es uno de los salmos más citados que hay en la Biblia. En la Biblia, pues, hay varios salmos que son muy populares, como el Salmo 91, el Salmo 139, el Salmo 103, el Salmo 100, el Salmo 37, el Salmo 1, el Salmo 15. Son muy famosos, pero el que sobresale de todos es el Salmo 23. Este salmo se le atribuye al rey David, el segundo rey del pueblo de Israel, tal vez uno de los mejores reyes que haya tenido el pueblo de Israel. Algunos piensan que David escribió este salmo cuando escapaba de Saúl. Todos sabemos que el rey Saúl buscaba a David para matarlo. Pero otros comentaristas dicen de que este salmo David lo escribió cuando él escapaba de Absalón, de su hijo, de su propio hijo, que también quería asesinarlo para quedarse con el reino de su padre. David conocía muy bien lo que es un pastor, porque él antes de ser rey, antes de ser un guerrero, porque fue un hombre de guerra, y Dios lo usó mucho en el campo de la guerra para vencer a sus enemigos. David, antes de ser rey, él fue pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces, sabemos que David sabía lo que era ser pastor. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que una oveja necesitaba un pastor, lo que un pastor hacía por su oveja. Parece que David escribió este salmo cuando él estaba pasando por persecución, cuando estaba pasando por el dolor, cuando estaba pasando por la traición. Recuerde que su propio hijo lo traicionó. David escribió este salmo cuando sabían que los que estaban alrededor de él le tenían envidia. Entonces, en él había un poco de tristeza, en él había un poco de desesperanza, pero él tenía toda la confianza en el Señor. Amén. Es un salmo de confianza en medio de la adversidad. El texto habla una frase: aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces vámonos con la primera frase que quiero que resaltemos en este salmo. Jehová es mi pastor. Sobre todo esa frase, mi pastor. Como lo dije ahora, David sabía bien lo que era ser un pastor. Él sabía, como pastor que fue de ovejas, cómo él debía de alimentarlas,
cómo él debía de llevar sus ovejas donde había agua. David sabía cuál era la función de un pastor, de cuidar sus ovejas de ladrones y de fieras salvajes. Él sabía que la función de un pastor era cuidar las ovejas para que las ovejas no se perdieran. ¿Sí? Yo no sé si usted sabía que la oveja es uno de los animales más dependientes que hay. Usted le tiene que colocar el agua cerquita, el pasto cerquita. Si ven un animal salvaje que quiere atacarlas, se deja porque no tiene cómo defenderse. Y aún estos animalitos no tienen desarrollado bien el sentido de dirección, entonces se pierden muy fácilmente, ¿no? En pocas palabras, un pastor para una oveja lo es todo, lo es todo. Vamos a aplicarlo a nosotros. Si Dios es nuestro pastor, entonces Dios debe de ser todo para nosotros. Debe de ser lo primero, lo más importante. ¿Sí? Por algo el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, allí en Mateo 6, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios debe de ser todo para nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta. Para David, Jehová era ¿qué? Su pastor. La pregunta que yo quiero hacer es: ¿usted también lo puede llamar mi pastor? Porque Dios no es pastor de todos. ¿Usted sabía eso? Dios solo es pastor de aquellos que oyen la voz de Dios y la obedecen. No digo esto, trato de siempre cuando predico lo que diga, respaldarlo con un texto bíblico. Juan 10:27 lo dice: mis ovejas, John, por favor, Juan 10:27, mis ovejas oyen la voz de Dios. ¿Y qué? ¿Y me siguen? Entonces, según ese texto, Dios no es pastor de todos. Solo Dios es pastor de los que oyen la voz de Dios y la obedecen. Yo quiero que John, por favor, vamos a ver un video que dura 1 minuto. ¿Lo colocamos? Ya está. ¿Me ayudan a apagar la luz de acá? Jorge, ¿me colaboras? Es el segundo, creo, o el primero. De abajo para arriba. Listo.
Listo, John. ¿Qué tal si volvemos a colocar Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Las ovejas solo reconocen y obedecen la voz de Dios. Las verdaderas ovejas de Dios. Si otra persona las llama, ellas no atienden al llamado. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Usted obedece la voz de Dios? Cada vez que usted escucha la palabra, ¿usted le obedece? El segundo punto que quiero resaltar de ese salmo está en el verso 2. Quiero resaltar dos frases. Dice que el buen pastor hará que las ovejas estén en pastos delicados, ¿cierto que sí? Y también el pastor, es decir, Dios hará que sus ovejas descansen, ¿cierto que está la palabra ahí, descanse? Y también está la otra frase, aguas de reposo. Según este verso, las ovejas necesitan tres cosas esenciales: pastos, descanso y agua. Son cosas necesarias para que una oveja pueda vivir. Nosotros también necesitamos ese alimento espiritual, pero también necesitamos ese alimento físico. ¿Sí? Ese alimento que está en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. ¿Cuántos creen de que Dios, siendo nuestro pastor, nos va a dar la provisión que necesitamos? Amén. Nos va a dar el vestido, los zapatos. Se acerca diciembre y aquí en Colombia tenemos la costumbre de estrenar los diciembres, ¿sí? Pero Colombia está pasando por una recesión económica que hace ya más de 20 años no se daba esta recesión. Y una recesión económica significa que hay desempleo. Una recesión económica significa de que todo se va a volver más caro. La comida, las verduras, la ropa, los electrodomésticos, todo será súper caro. Pero Dios nos promete en el verso que acabamos de leer de que Dios nos dará buenos pastos, nos dará aguas de reposo. ¿Cuánto lo creen? Deuteronomio 29:5, vamos a leer un texto que es un milagro, fue real, la Biblia nunca va a mentir. Deuteronomio 29:5 dice la palabra: yo os he traído 40 años en el desierto. Oigas, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y el Señor hizo una promesa, que los vestidos del pueblo de Israel nunca se iban a envejecer en 40 años. Y que el calzado nunca se iba a gastar. En 40 años caminando por el desierto. ¿Qué tal esa, no? Jehová fue el pastor del pueblo de Israel por 40 años. ¿Cómo es posible que el calzado y la ropa duraran 40 años usándolo todos los días en el desierto? Ahí vemos que Dios fue el pastor del pueblo de Israel. Dios también es nuestro pastor. Otro texto que fue un milagro también de Deuteronomio 29:6, también con el pueblo de Israel en 40 años que pasó por el desierto, dice: ¿no habéis comido pan
ni bebisteis vino de sidra, y todo esto lo hice para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. El pan. Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años con pan en el desierto. Un desierto donde nunca llueve, donde no hay vegetación de nada. Pero todos sabemos que Dios mandó maná del cielo. Caía pan del cielo todos los días. Un alimento hecho con las manos del mismo Dios. Y todos los días sin fallar descendía maná del cielo. Y sidra en el desierto. Dice que hacían vino de sidra en el desierto, porque Dios proveía del agua y de la sidra en el desierto. Dios es nuestro buen pastor. Dios fue el buen pastor del pueblo de Israel. Él cuidó de ellos. Dios también es nuestro buen pastor y cuidará de nosotros. Amén, hermanos. Dios fue el pastor de David. Dios es el pastor de nosotros que oímos su voz y le seguimos. Pero mira a David en el Salmo 37, versículo 25, ya cuando él era anciano, él dijo esta frase: joven fui y he envejecido y he visto, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando yo leo ese texto, prácticamente David estaba diciendo: Jehová fue mi pastor desde joven hasta ahora que ya soy ¿qué? Un anciano. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Usted no cree que son preciosas palabras? Según este texto, Dios nunca nos va a desamparar. Y según este texto, Dios no va a permitir que nos falte el sustento para usted y para toda su familia. Dios te va a llevar por pastos, por agua, y vas a tener también descanso y reposo. El tercer frase que quiero que resaltemos está en el verso 3. Confortará mi alma. Otra versión, en vez de decir confortar mi alma, dice: me dará nuevas fuerzas. Me dará nuevas fuerzas. Otra versión dice: reparará mis fuerzas. Me gusta esa versión. Reparará mis fuerzas. ¿Qué es reparar? Algo que se dañó, algo que está dañado, y el Señor ¿qué? Lo repara. Repara nuestras fuerzas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Confortará ¿qué? Nuestra alma. Todos los días nos dará ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por situaciones tan difíciles que hemos dicho: ya no puedo más? ¿Le ha pasado o no? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones tan difíciles que usted dice: yo ya no tengo fuerzas para seguir? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por momentos tan difíciles que hemos tenido miedo, que hemos estado preocupados, que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación? Pero aquí hay una promesa de parte de Dios, que si Dios es nuestro pastor, Él confortará ¿qué? Nuestra alma. Es decir, que Él va a renovar ¿qué? Nuestras fuerzas. Darnos nuevas fuerzas. Qué palabra tan linda. ¿Cuántos creen de que si Dios está conmigo, quién contra mí?
si Dios está conmigo, todo saldrá bien. Si Dios está conmigo, entonces Dios me va a sacar como siempre me ha sacado, triunfante. Dios confortará ¿qué? Nuestra alma. Dios nos infundirá nuevas fuerzas. Dios nos infundirá confianza todos los días. Tal vez en esta noche haya personas que estén desanimadas. Tal vez hayan personas que estén deprimidos, que estén tristes, que tal vez estás pasando por una situación tan difícil que te sientes que ya no puedes más, que te vas a morir. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que acudir a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos socorra, para que Él conforte nuestras almas. Si usted perdió las fuerzas, Dios se las va a renovar. Isaías 41:10 es uno de los textos más lindos que hay en la Biblia, de las promesas más lindas que hay en la Biblia. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te está diciendo en esta noche: yo estoy contigo. Tú puedes, no te rindas, no te desanimes, no te resignes. Con Dios lo podemos todo. Si tenemos a Dios como nuestro pastor, lo tenemos todo. El salmista sabía eso. Él confortará ¿qué? Mi alma. Él me renovará mis fuerzas. El verso 4, David también le dijo a Dios: Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ¿qué? Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí el salmista estaba pasando por un valle de muerte. Recuerde que este salmo fue escrito cuando él estaba siendo perseguido para quitarle la vida. Este salmo fue escrito cuando él estaba pasando por un dolor, cuando estaba pasando por la envidia, por la traición. Ese es el valle de sombra de muerte. Tal vez el valle de sombra de muerte que tal vez muchos están atravesando, tal vez es la enfermedad. Tal vez usted que está aliviado no ve la enfermedad como un valle de sombra de muerte, pero el que está enfermo sí lo ve como un valle de sombra de muerte. Hay enfermedades incurables, hay enfermedades que los médicos te dicen: solo tenés 1 año de vida, no más. Hay otros que le han dicho: solo tenés 2, 3 meses de vida. Hay enfermedades que causan tanto dolor que no hay pastilla que sirva que te quite el dolor. Hay enfermedades tan terribles que hay tratamientos tan duros, tan dolorosos, que a veces usted cree que usted ya no va a aguantar más. Entonces la enfermedad tuya es como un valle de sombra de muerte. Pero el salmista dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tal vez para otros el valle de sombra de muerte es de pronto una adversidad. Tal vez te vas a quedar sin empleo. Ya te dijeron de que te van a echar del trabajo, que no hay más trabajo.
Tal vez una adversidad puede ser de que tu hijo esté en las drogas. Tal vez una adversidad es que tu esposo o tu esposa te es infiel y apenas te dices cuenta. Ese es el valle de sombra de muerte. Pero ahí donde Dios dice que el salmista dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo llevo 27 años como pastor y a mí me han preguntado: pastor, ¿cuál cree usted que es la causa principal por la cual muchas personas apartan de los caminos de Dios? Entonces imagina, yo en 27 años, yo a cuántas personas he visto que se descarrían, que abandonan los caminos de Dios. ¿Sabe cuál es la causa número uno del por qué mucha gente abandona los caminos de Dios? Porque pasan por el valle de sombra de muerte y se desaniman. Pasan por el valle de sombra de muerte y se apartan del rebaño. Y caminan por caminos ¿qué? Peligrosos. La quinta frase que quiero que resaltemos de ese salmo está en el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De pronto, Reina Valera, de pronto usted y yo no entendemos qué es adereza. No tenemos bien eso, lo de la mesa. En presencia de mis angustiadores, en mis angustiadores tal vez, pero no sabemos qué es adereza mesa. Otra versión dice: me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. Mira lo bueno de las versiones, de las distintas versiones de la Biblia, porque prácticamente nos explican la frase, nos explican el texto. Vuelvo y repito, el salmista estaba diciendo: me vas a preparar un banquete en presencia de mis enemigos. David estaba rodeado ¿de qué? De enemigos que querían destruir su vida, pero él tenía la promesa y él lo vivió. Todos los días de su vida lo vivió, de que él siempre disfrutaba de un banquete, aunque estuviera en medio de ¿qué? De enemigos. Me vas a preparar un banquete en presencia de mis enemigos. Cierto que los enemigos se llenan de ira cuando quieren hacernos mal y a nosotros nos está yendo bien. Cuando quieren vernos destruidos y antes Dios nos bendice más. Eso es preparar un banquete en medio de mis enemigos. Qué lindo cuando Él dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa ¿qué? Está rebosando. Mis enemigos quieren destruirme, pero mi copa rebosa ¿de qué? De bendiciones. ¿Quién puede hacer eso? Sino solo Dios. Y solo Dios lo hace cuando Él es nuestro pastor. Y nosotros oímos su voz y le seguimos. Cuando usted tiene enemigos, ni come, ¿cierto que no? Ni duerme. Y puedes tener un manjar al frente y no lo disfruta. Pero David no era así. David disfrutaba de los banquetes, aunque estuviera rodeado de enemigos que querían ¿qué? Matarlo. Para David eso era el pan de cada día. David siempre tuvo que estar huyendo de sus enemigos. ¿Cuál es su angustia? ¿Quiénes son tus perseguidores? ¿Quiénes son tus angustiadores? ¿Quiénes son tus gigantes?
¿Quiénes son aquellos que buscan para hacerte daño? Dios está diciendo hoy, cálmate, ten confianza, disfruta de las bendiciones que Dios te está dando, disfruta de ese banquete que ofrece Dios. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo voy a disfrutar en medio de esta angustia? Pues David lo hacía. Y David lo hacía porque confiaba en Dios, porque él sabía que tenía un pastor en el cielo que lo iba a cuidar, aunque andaba en valle de sombra de muerte. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Dios tiene el control de todo. Sin usted mover un dedo, Dios tiene el control de todo. Porque el que gobierna en el cielo y en la tierra es Dios, no el hombre. Y ya el último punto que quiero que resaltemos está en el verso 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que resaltemos la primera frase. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra bien significa suplir mis necesidades. Quiere decir que Dios te está prometiendo que el bien, la provisión a tus necesidades te van a seguir, ¿qué? Todos los días de tu vida, si Dios es tu pastor. Y también está diciendo que si Dios es tu pastor, entonces también otra palabra que te va a acompañar todos los días de tu vida es ¿qué? Misericordia. ¿Y sabe qué significa misericordia? Borrar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Quiere decir que si Dios es nuestro pastor, el bien, es decir, la provisión de Dios estará todos los días de tu vida. Y lo segundo es que vas a tener que la misericordia de Dios todos los días de tu vida, es decir, el amor de Dios, el perdón de Dios estará contigo todos los días de tu vida. ¿Usted no le parece lindo eso? Hermoso. ¿Para qué más promesa que esa? Pero quiero terminar con la última frase del Salmo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es la casa de Jehová? Este lugar. Esta es la casa de Dios. La casa de Jehová es esta, el templo, lugar donde usted se congrega. No las cuatro paredes, no, la presencia de Dios que está en este lugar. La promesa es que Dios te está prometiendo, si yo soy tu pastor, tú vas a vivir siempre en la presencia de Dios. Vas a buscar de Dios siempre. No vas a ser como esos cristianos que buscan 1 año o 2 años y luego uno no los vuelve a ver. O aquí hay hermanos que eso dejan de venir 1 año y a los 2 años después vuelven. ¿Sí me hago entender? Y así son, desde que esta iglesia se fundó, así hay hermanos que vienen cada año, cada 2 años. Y esos son animados los primeros 15 días, 20 días, pero uno ya sabe que a ellos se les va a acabar la cuerda muy fácil. Ese texto no es para usted. Ese texto es para aquellos que llevan 30, 40, 50 años en el Evangelio y todavía buscan de Dios. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
¿Usted no le parece linda esa promesa? Es una de las promesas más lindas que hay. Juan 10:28. El Señor Jesucristo ahí en Juan 10 habla de que Él es el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Jesucristo está diciendo: yo soy el buen pastor. Pero mira lo que dice el Señor Jesús en el verso 28. Mis ovejas yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán ¿qué? Jamás. Pero mire lo que dice al final: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién quiere arrebatarnos de la mano de Dios? Satanás. Pero Dios no va a permitir que el enemigo nos arrebate de su mano. Vamos a darle gloria a Dios. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque cada día ¿cuántas veces yo he predicado, Dios mío, del Salmo 23? Pero todos los días, Señor, me hablas de manera distinta, diferente. He aquí, oh Dios, uno ve la riqueza que hay en tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es inagotable. Dios, gracias porque tu palabra, oh Dios, todos los días, Señor, nos enseña. Todos los días está el alimento de Dios para nuestras almas. Y gracias, Dios, porque tú querías hoy enseñarnos este salmo. Gracias, Padre, por el privilegio, Dios, de haber estado hoy en el culto y de haber escuchado esta palabra, Señor. Dios, ayúdanos a que tú seas nuestro pastor. Pero ayúdanos también, Dios mío, a que nosotros también seamos tus ovejas. Porque las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen. Ayúdanos, Dios, a no escuchar otras voces que lo que quieren es dañarnos, que lo que quieren es perjudicarnos, que lo que quieren, Dios mío, es desanimarnos. Ayúdanos, Dios, a que nadie nos arrebate de tu mano. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.